en 678. 10 años de noble impunidad. Fallo a favor de Clarín. La extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas pertenecientes en forma indubitada a Marcela y Felipe Noble Herrera, limitando la comparación de los perfiles de ADN obtenidos de las muestras aportadas al Archivo Nacional de Datos Genéticos por parientes de personas detenidas o desaparecidas con certeza hasta el 13 de mayo de 1976. Lo que nos preocupa es la limitación en tiempo, o sea, cronológico, que pone para que se compare en el banco solo con determinadas familias. Creo que ofende, creo que nos ofende. Hasta el 13 de mayo de 1976. Causas de este tipo, las comparaciones se tienen que hacer con todo el universo del Banco Nacional de Datos Genéticos, con todas las familias que buscan hijos desaparecidos. Tiene que ver justamente con que en muchos casos no se sabe la fecha cierta de secuestro de una persona. Horas antes del fallo, el pronóstico de Bonelli y Lanata. Yo vengo diciendo hace muchos años y hoy todavía lo sostengo, el principal problema de la Argentina es la justicia, no es la economía, no es la política. De la justicia se desprende todo lo demás. Lo que nos preocupa es la limitación en tiempo, o sea, cronológico, que pone para que se compare en el banco solo con determinadas familias. La protección de Mañeto a Macri oculta la última grosera inmoralidad. Trabajé durante más de 50 años, hasta que un día la presión me dijo, ya está. Terminé encontrándome sin un lugar donde vivir. Entonces decís, ¿qué hago? Me voy a dormir a la plaza. En la ciudad trabajamos todos los días para que historias de vida como la de Pedro se hagan realidad. Estamos ante un hecho grave. A una persona que está internada en este hogar San Martín se le hace aparecer en un relato que primero no es un relato de él, es un relato que está guionado por una agencia de publicidad. Segundo, no es tampoco la voz de Pedro. Este señor Pedro hizo un intento de suicidio el día sábado pasado, como consecuencia de que sus propios compañeros le increparon por prestarse a hacer una campaña publicitaria y le decían, ¿cómo vos podés salir con Macri? Si estás con Macri, decirle lo mal que estamos aquí. Canal 13 en Low Definition Ética. Tuvieron que hacer una publicidad de la High Definition, de la Low Definition de TN, mostrando cómo se mata a un presidente. Esa es la forma que se hace para demostrar que tienen una high definition. Cómo se mata un presidente, cómo un sniper va al techo, mujer ataviada y con un rifle de precisión para matar a un presidente. Esa es la forma de vender un producto. Qué feo, ¿no? Las ironías del destino. La corpo peruana defraudó a Vargas Llosa. Elpaís.com. Vargas Llosa rompe con el diario peruano El Comercio por favorecer a Keiko Fujimori. Voces, voces y más voces. Lacapital.com. Vicentico se luqueó como Cristina. Vicentico, el líder de los fabulosos Cadillacs, no deja de provocar. En su último disco solista se calzó una peluca y le hizo un guiño a la presidenta. Es una especie de Cristina. Lo definió de modo sutil. Revista 23. Entrevista exclusiva con Stefan Hessel, el motivador de los indignados. Tengo un gran respeto por la civilización argentina y lo que han logrado en los últimos años para sobreponerse al mal periodo por el que pasaron. Revista 23. Entrevista con Luis Luque. ¿Cómo ve el actual momento político? Desde mi experiencia me parece extraordinario. La motivación política que tiene mi hijo no la tuvo nunca. Me conmueve. En los 90 todo se convirtió en una porquería. Se trastocaron todos los valores y destruyeron absolutamente la ideología. El neoliberalismo no es una ideología, es un sistema económico, nada más y nada menos. Es siniestro,
Ahora vuelve a haber una esperanza donde nuestros hijos tienen ganas de participar. Es un momento que va a crecer, se está disparando mucho más que antes. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. Otro día de grandiosas noticias. 1. ¿Te acordás de esto? Un sistema de vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Ahora, cohetes posta. La Argentina va a lanzar el próximo jueves, en una acción conjunta con la NASA, su 4º satélite. Ahora va a lanzar un satélite en donde hay países como Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos que van a poner equipamiento de ellos en el satélite argentino. Argentina es uno de los países en el mundo, uno de los pocos países en el mundo que están en condiciones de hacer esto. No es menor. Y esto está pasando en este momento. 2. Acuerdo con Brasil. Diarioregistrado.com. Argentina y Brasil acuerdan un nuevo paso en comercio bilateral. Ambos gobiernos acordaron cumplir y abreviar el plazo de retención de 60 días que pesa sobre varios productos de ambas naciones, por la aplicación de licencias no automáticas a las importaciones. 3. Asignatura pendiente. Exitoina.com. Ricky Martin viene a casarse. Ricky ya tiene gente hace algunos días trabajando en nuestro país, quienes ya averiguaron en el registro civil de la calle Uruguay cuáles son los requisitos para concretar una unión matrimonial. 4. Edu Schwank arrodilló a París. Orgulloso te llevo el brazo y París se arrodilla ante ti. Orgulloso te llevo del brazo y París se arrodilla ante ti. La 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 la. 5. Jueves musical en 678. Hoy, Liliana Herrero. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos, campo de colores se cubre, tu luz deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Se simpsoniza 678. ¿O acaso estamos dibujados? Bienvenidos a la serie de conciertos del sábado. ¿Serie o no? Hoy Schubi. Schubert, su sinfonía inconclusa. Inconclusa, que bueno, no tardará mucho. Recuerden, niños, todos juntos, 678, 678. Vaya, qué bonito, precioso, muy bien, ya podemos ir. Eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor, por entre el frío de hoy. A donde quiera que voy, a donde quiera que voy, a donde quiera que voy,
noches. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, me quedé contento viendo la presentación con lo de que no, lo que decía Menem de menos mal que no pasó, porque viste decía que el cohete se remontaba a la estratosfera y de ahí decidían el lugar. Claro. Te bajaban en Noruega y decían, iba a Australia, bueno. Tocó Noruega acá, ¿por qué vas a? El espacio y el tiempo relativo. Sí, no pasa nada. Decidían después. ¿Qué después? Por eso no funcionó para mí. Señores, tengo el honor y el agrado de presentarles a Liliana Herrero. Hola Liliana, ¿cómo te va? Bienvenido. Liliana es cantante y obviamente va a estar compartiendo el programa con nosotros. Bienvenida, negra, un placer enorme. También está con nosotros para compartir el programa el señor Pablo Yonto. Hola Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido. Pablo es periodista y es abogado de una de las familias querellantes en la causa Noble Herrera, que obviamente vamos a estar hablando de este tema porque es uno de los temas del día. También está con nosotros para compartir el programa el doctor Mariano Gaitán. Hola Mariano, ¿cómo te va? Bienvenido. Mariano es abogado, es uno de los apoderados de Abuelas en la causa Noble. Tipo joven, ¿no? ¿Qué edad tenés? Un abogado muy joven. Muy joven, sí, 27 años tengo. Mira qué bien, un abogado de la democracia en realidad. Sí, nacido en democracia, sí. Muy bien, arrancamos con el primer tema, tiene que ver con el fallo de la Cámara de Casación, que falló a favor de la extracción compulsiva de ADN para Marcela y Felipe Noble, pero a la vez ordenó cotejar estos datos genéticos con familiares de detenidos desaparecidos de hasta el 13 de mayo, si no me equivoco, y hasta el 7 de julio en el caso de Felipe y Marcela hasta el 13 de mayo del año 76 respectivamente. Vamos a ver el informe y lo debatimos. 10 años de noble impunidad. Fallo a favor de Clarín. Empecemos por la historia. A cambio del monopolio del papel prensa y de hijos apropiados a desaparecidos, en tiempo del genocidio, para el diario Clarín, un centro de tortura era un spa. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de la Nación, y Ernestina Herrera de Noble, inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda así inaugurada la planta de papel prensa. Clarín, Buenos Aires, jueves 1 de diciembre de 1977. Diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente. La ardua recuperación. Invitado por el comando en jefe del ejército, un grupo de periodistas pudo apreciar en la víspera cómo viven en la actualidad ex integrantes de células subversivas que se presentaron espontáneamente a las autoridades militares. Los hombres de prensa observaron las instalaciones donde se encuentran alojados e incluso pudieron dialogar con algunos jóvenes. El ambiente. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. La decoración es en colores claros con cuadros en las paredes, sin que nada evoque la cárcel. Pude apreciar que lo que existía allí no era un centro de recuperación, como ellos lo llamaban. Ver gente torturada, tirada en el piso en medio de roedores, en condiciones terribles. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. En un dormitorio compartido por 2 reclusas con sus hijos, un bebé de unos 8 meses recibe con curiosidad a los periodistas desde su cuna. Teníamos muchos temores, pero nunca esperamos que el trato fuera tan correcto, dice una joven que se encuentra en avanzado estado de gravidez. En la unidad militar que me presenté me prestaron todo el tiempo asistencia médica y los cuidados que requería mi estado. Me hacen sacar la ropa y me tiran en una cama y me empiezan a aplicar corriente eléctrica. Me piqué lo que era picana. No lo podía creer. El trato fue más que correcto, dice otra de las reclusas que se presentó en un destacamento policial. Mi hermana, que fue torturada, violada, pasó de todo en el puesto vasco, en el pozo de Banfield, lo dijo siempre. Prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando papel prensa. Viajando al presente encontramos que preocupa a Tenenbaum y Lanata la debilidad del monopolio Clarín, cómplice y responsable de delitos de lesa humanidad. ¿Qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí,
Esta debilidad no impide a Mañeto seguir manejando jueces. En el contexto de 10 años de noble impunidad, si bien el fallo de casación de hoy ordena la extracción de ADN compulsiva, limita el número de casos con que comparar dichas muestras, siendo, por ende, absolutamente funcional a Ernestina Herrera de Noble. La Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación Penal resuelve. Primero, confirmar la decisión recurrida de la jueza federal que ordenó la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas pertenecientes en forma indubitada a Marcela y Felipe Noble Herrera, limitando la comparación de los perfiles de ADN obtenidos de las muestras aportadas al Archivo Nacional de Datos Genéticos por parientes de personas detenidas o desaparecidas con certeza hasta el 13 de mayo de 1976. Es obligación la extracción de sangre o la entrega de elementos que contengan ADN, pero lo que nos preocupa es la limitación. En el banco solo con determinadas familias. Creo que ofende, creo que nos ofende, porque el banco tiene una ley y la ley dice con todo el banco en caso de no dar con las dos familias querellantes. Nos preocupa, por supuesto, la limitación que se hizo respecto de los grupos familiares con los que se compararía, a la fecha con la cual se compararía, básicamente porque la ley 26.548, que es la ley que regula el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, establece que en causas de este tipo las comparaciones se tienen que hacer con todo el universo del Banco Nacional de Datos Genéticos, con todas las familias que buscan hijos desaparecidos. Y esta no es una definición caprichosa de la ley. Tiene que ver justamente con que en muchos casos no se sabe la fecha cierta de secuestro de una persona porque por ahí había perdido ya contacto con su familia, no se sabe la fecha estimada de parto de una mujer embarazada que estaba en cautiverio, no se entiende a veces estas diferencias justamente porque no se ven en otros casos. A todos los que nos sacaron sangre o muestras genéticas se nos comparó con todo el banco genético como tiene que ser. No podemos aceptar fechas que no existen, aparte porque no tenemos fechas de nacimiento nosotros. La verdad absoluta la tiene la sangre. ¿Qué pasa con compararlo con todo el banco? Tremenda injusticia. ¿Para qué sirven los ADN si luego se los compara con muestras que, se sabe de antemano, son inútiles? Volviendo a la nata, de regreso en A Dos Voces, se quejaba por la falta de justicia. Yo vengo diciendo hace muchos años y hoy todavía lo sostengo, el principal problema de la Argentina es la justicia, no es la economía, no es la política. De la justicia se desprende todo lo demás. Sin embargo, hoy la nata está alineado con el monopolio Clarín y en consecuencia con la impunidad y la injusticia. Lejos quedó en la nata de hace 3 años. A mí lo que yo no termino de entender, lo hablábamos con Ricardo recién en la apertura. Y tiempo atrás, editorial de Jorge Lanata en Crítica en abril de 2008 en respuesta a Ricardo Kirschbaum. Lo gracioso también es que Kirschbaum hable de periodismo independiente. Según su currículum publicado por la Fundación Conex, entró a Clarín en 1976 y hasta los 80 fue redactor, jefe y secretario de la sección política, además de columnista del área. Una lástima, ¿no? Los mejores años de su carrera avalando los negocios y los asesinatos de la dictadura. En la sección política, para colmo. ¿Cuántos supuestos enfrentamientos habrá publicado Kirschbaum? Lo que yo no termino de entender, lo hablábamos con Ricardo recién en la apertura. Me hubiera gustado al menos dar esta pelea con Roberto Noble, su creador, y no con su lobista Héctor Mañeto y el genuflexo señor Kirschbaum, cada día más encorvado por decir que sí. Creo que lo que no hay que dejar, nadie puede dejar, es que los hechos extraordinarios se conviertan en normales. Sí. Por último, lo siguiente. Hace instantes terminó el noticiero de Canal 13 y nada dijo sobre lo bochornoso del fallo. Preferimos quedarnos con la antigua versión de Santillán. Dicen que todos los chicos apropiados intuyen que lo son. Lo intuyen, pero tienen miedos, tienen dudas. Que sepan todos los que tienen miedos que después de conocer la identidad, todos los nietos hoy son chicos más felices.
Bueno, muy bien. Voy a empezar por vos, Mariano, porque te vi, de hecho, recién terminar de leer uno de los votos de los jueces, ¿no? Sí, es bastante largo, pero bueno, sí lo terminamos un poco a las apuradas. ¿Cuál es el primer análisis que tenés del fallo? En relación al fallo, por ahí algunas cuestiones me parece importante precisar en relación al informe. El informe me parece bastante rico en un montón de cuestiones, muchas vinculadas a lo que es Clarín. Yo no soy periodista, creo que no me corresponde a mí por ahí opinar sobre eso, pero sí me gustaría precisar algunas cuestiones en lo que hace a lo estrictamente jurídico y al fallo. Yo creo que el fallo en principio no lo titularía como un fallo a favor de Clarín. Me parece que es un fallo muy importante en muchos aspectos que se estaban discutiendo y la Cámara de Casación ha venido a aclarar estas cuestiones en lo sustancial a favor de la posición que venía sosteniendo Abuelas, las querellas y también la Fiscalía, en el sentido de que estos jóvenes se tienen que analizar porque así lo requiere la justicia, porque se tiene que investigar si son hijos desaparecidos y ellos no tienen un derecho a que no se sepa la verdad y a que no se obtengan pruebas para identificar su identidad. Eso está perfectamente claro en el fallo y eso es lo importante y creo que hay que destacarlo. Sí es cierto también que el fallo agrega una cuestión que es esta limitación temporal con el cotejo. Y eso realmente es problemático, nosotros nos preocupa mucho, es algo que no había precedentes en este sentido. También es correcto lo que se ha dicho de que justamente la ley del banco prevé que se tiene que hacer con todas las familias el cruce. Esto no es casual porque justamente se trata de delitos cometidos en forma sistemática y masiva, tiene una razón de ser. Entonces, esto tenemos que estudiarlo y vamos a evaluar qué hacer en relación a ese punto específicamente. Pero en términos generales yo creo que el grueso está claro y ha sido positivo para lo que veníamos peleando. A ver, Pablo. Sí, creo que el fallo venía bien hasta que dicen limitándose y ahí termina la historia del fallo bueno. Hay un fallo que tiene una cabeza buena y después le dieron un cierre que lo interesante de esto es preguntarse por qué le pusieron esas limitaciones. ¿Por qué? Si no era un objeto de discusión. Y aquí van a venir las interpretaciones. Yo tengo la mía, sin duda, que estos tres jueces... ¿Cuál es tu interpretación? Sí. No, estos tres jueces le tienen un pánico tremendo a Clarín. Seguramente en su intimidad están mucho más cerca del pensamiento de Mañeto y de Ernestina que del pensamiento de las abuelas, de la lucha de los organismos de derechos humanos y de gran parte del pueblo argentino que quiere saber la verdad y quiere justicia con este tema y que no les ha importado demasiado, porque digo, si se resuelve que hay un derecho a una extracción, primero con consentimiento, como dice la juez, y después si no los muchachos no acceden a hacerlo con consentimiento, sin consentimiento, ¿para qué le ponen el límite? Si acá lo que se busca es la verdad, de saber si son hijos desaparecidos, de gente secuestrada, de compañeros y compañeras secuestradas en el 76, 77, 78, en cualquier fecha. ¿Cuál fue la necesidad de ponerle el límite? Evidentemente, dos cosas. Una, lograr así que tal vez tengamos que ir a la Corte para discutir esto. Y segundo, poner otro nuevo elemento en la causa, que es discutir quién va a determinar el listado de los casos anteriores al 13 de mayo del 76 y al 7 de julio del 76. Y ese va a ser un tema a discutir más adelante y la verdad que es preocupante que aparezca esto ahora. A ver, Liliana, ¿qué te parece el fallo hasta ahora con lo que estamos entendiendo? Sí, yo me quedé preocupadísima, la verdad me parece una limitación que como decía Pablo recién, no comprendo el motivo, realmente no lo comprendo, pero bueno, ustedes están en la causa hace muchos años y yo la verdad que toco de oído en esta, pero más que lo que ya sabemos, digamos, ¿es cierto? La apropiación de niños, el reclamo absolutamente justo de las abuelas, intensísimo, y en este caso particular, en donde la negativa es ya escandalosa, 10 años es mucho tiempo, digamos, ¿no? Y la sucesión de mecanismos o de senderos que se han bifurcado, digamos, para no hacer estas pruebas. Como dijo Sarlo en el programa de ustedes, el ADN es imprescindible. Eso lo dijo alguien acá, lo dijeron ustedes muchas veces, lo dijeron muchos invitados. No entiendo el motivo de la limitación y de verdad que creo que ni siquiera nosotros sabemos con exactitud en qué tiempo fuimos, sí, valga el lapsus, claro. Detenidas en qué momento, en qué circunstancias, en qué
en dónde, en qué lugar, digamos, cuál es el momento. Entonces, a mí es una ingenuidad tal vez, pero la sospecha que me da es como decir, bueno, estos hijos me fueron entregados en tal fecha, entonces pongamos un límite de investigación y a partir de esa fecha en que me fueron entregados se investiga no de ahí para adelante, sino de ahí para atrás. Y después, bueno, tal vez es una ingenuidad lo que digo, pero me parece que es así. Usted dirá, abogado, yo lo que digo es que me resulta molesto, me resulta absolutamente incomprensible y odioso, digamos, ¿no? Sí, que traba algo que tranquilamente podría estar enfrentado o encarado de otra manera. Yo quería saber, Mariano, si cuando hay un fallo de este tipo hay argumentos, digamos. Porque, ¿qué argumentan para poner esas fechas exactas? Bueno, menos mal que lo leí porque tiene 165 páginas el fallo, así que te imaginás que hay muchos argumentos. Es un problema esta cuestión en particular deriva de un requisito que se tiene que dar en todos los casos donde se requieren medidas que limiten de alguna manera un derecho. La toma de una muestra limita los derechos de este caso Marcelo y Felipe, pero bueno, tienen que ser llevados para evitar esa toma. Este requisito es la necesidad. Entonces, los jueces, a partir de la necesidad de la medida, dicen, bueno, es necesaria para saber si son hijos desaparecidos. Esto está dado en la causa porque, bueno, así se ha llevado las pruebas que se han obtenido del expediente. Pero después agregan, Reunión Civil dice, bueno, ahora bien, siendo que estos jóvenes estaban ya en poder de la señora Redenón a partir de estas fechas, no sería necesario cotejar su ADN con las familias que han buscado chicos que han nacido con posterioridad a esa fecha, digamos. Esa es la construcción que genera. Pero esto tiene algunos problemas, tiene problemas muy serios. Uno es lo que señalábamos recién, que hay una ley que regula esto, y otro tiene que ver justamente con la falta de indubitabilidad que tienen las fechas que están plasmadas en el expediente que se toman como referencia. Claro, ese expediente me imagino que yo que es el de adopción. Exactamente, se trata de los expedientes de guarda en realidad, pero bueno, es parte, digamos... Claro, el 14 de mayo ya... el 14 de mayo ya no se revisa nada. El tema sería así, justamente esas fechas que se toman como referencia para decir que a partir de ese momento los chicos en ese momento estaban con Herrera de Noble, pueden ser perfectamente y razonablemente puestas en duda, porque de hecho no hay ningún elemento fuera del expediente que lo venga a acreditar. Pero además en ese expediente está fraguado, eso está comprobado, está todo fraguado. Había documentos de hombres pertenecientes a mujeres y viceversa, fraguadas las fechas, es todo fraudulento en el expediente de adopción. También, ¿no? Bueno, Pablo... Claro, ¿por qué la fecha del 13 de mayo? Porque esta sala de casación, García, Jacobucci y Madueño, dicen: Ernestina Herrera de Noble se presentó en el juzgado el 13 de mayo con la beba. Entonces, como se presentó dice Ernestina que se presentó el 13 de mayo con la beba, del 13 de mayo para adelante no investigo el 13 de mayo para atrás. En un expediente donde Ernestina no empezó diciendo fui el 13 de mayo al juzgado, sino empezó diciendo me dejaron una cajita con una beba en el jardín, historia que fue totalmente desmentida por las pruebas. O sea, si la prueba demuestra que desde el comienzo mintió Ernestina, ¿por qué le creen la fecha del 13 de mayo? Si arrancó diciendo que la beba apareció en una cajita y la desmintieron. Segundo, la fecha del 7 de julio del 76 supuestamente es la fecha que el bebé es llevado por una señora al juzgado, una señora que se llamaba Carmen Luisa Delta. Esa señora Carmen Luisa Delta se comprobó en el expediente que no existía, que el número de documento que había presentado pertenecía a un señor que se llamaba Domingo Gómez. Entonces, si era falso eso, ¿por qué ahora toman como cierta la fecha que fue Carmen Delta, si Carmen Delta no existe? Por eso está bueno preguntarse por qué lo hicieron y que respondieran algún día estos jueces, que respondan algún día estos jueces, por qué limitaron un fallo que venía bien y le pusieron ahora esta traba de nuevo. Muy bien, vamos a seguir con este tema. En este caso, el próximo informe tiene que ver con la cobertura de los medios hegemónicos sobre el fallo. Lo vemos. 10 años de noble impunidad. Fallo a favor de Clarín. Mentirosa cobertura hegemónica. Respecto del vergonzoso fallo, TN con su bajísima definición ética, Clarín, La Nación, el hermanito Sonsón, utilizaron una perversa estrategia.
Dieron mínima cobertura al tema y, con excepción de Clarín, titularon todos de la misma manera, dando una sensación de neutralidad e información precisa. La justicia ordenó la extracción compulsiva a Felipe y Marcela Noble Herrera. Es una decisión que acaba de tomar la Cámara de Casación Penal, que confirmó este mediodía la decisión de someter a extracciones de sangre, saliva o cabello no consentidas a los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera. La Nación. La Cámara de Casación ordenó a Marcela y Felipe hacerse examen compulsivo de ADN. Perfil. Confirman extracción compulsiva de ADN a los hermanos Noble Herrera. Una información del caso Noble Herrera. La Cámara Nacional de Casación Penal decidió que debe hacerse extracción no consentida de sangre, saliva y cabellos de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera para entrecruzar los datos que se obtengan con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Lo que nos preocupa es la limitación en tiempo, o sea, cronológico, que pone para que se compare en el banco solo con determinadas familias. Para entrecruzar los datos que se obtengan con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Nótese que ninguno se refiere a que las muestras de ADN deberán, según dice el fallo, compararse con solo las de 20 familias. Es decir, hacen pasar al fallo favorable a Clarín por una resolución en contra, la perversidad a la que nos referíamos a comienzos del informe. Más sutil aún, el diario de Mañeto utiliza un tono quejoso. Clarín, caso Noble Herrera. Casación insiste con extracción compulsiva contrariando precedentes de la Corte. Finalmente, el único canal de noticias que hizo foco en lo injusto del fallo fue CN23. Precisamente el único que no está en el monopolio del cable. Atención con este dato, porque la Cámara termina avalando, por una vía hasta ahora no explorada por la defensa, una necesidad que viene expresando la defensa de limitar lo más posible el cruce de ADN. Y es muy grave que tome como válidas fechas de adopción que no están probadas. Es más, están seriamente cuestionadas en la justicia. Este fallo, esta limitación no tiene precedentes. Demuestra de manera elocuente que Ernestina Herrera Noble tiene un tratamiento especial en distintos estrados de la justicia. No es la primera vez. Lleva ya 10 años de tratamientos especiales Ernestina Herrera Noble, en un caso gravísimo, porque es la apropiación de menores. Por todo lo expuesto, la Nata, una vez más, tiene razón. Yo vengo diciendo hace muchos años y hoy todavía lo sostengo, el principal problema de la Argentina es la justicia, no es la economía, no es la política. De la justicia se desprende todo lo demás. Se reúne la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor Guillermo Jacobuzzi como presidente y los doctores Luis García, en la causa número 13.957 del registro de esta sala, caratulada Noble Herrera, Marcela y otros. Diciembre de 2008. Ordenan liberar a Astiz, Acosta y a otros represores de la ESMA. La medida fue tomada por los jueces Guillermo Jacobucci y Luis García. Guillermo Jacobuzzi como presidente y los doctores Luis García. Ordenan liberar a Astiz, Acosta y a otros represores de la ESMA. La medida fue tomada por los jueces Guillermo Jacobucci y Luis García. Guillermo Jacobuzzi como presidente y los doctores Luis García. MDZ, diciembre de 2008. Uno de los camaristas que dejó libres a Astiz y a Acosta escribía en la revista Cabildo. Guillermo Jacobucci escribía en la publicación en los años 1977 y 1978, cuando hacía carrera en tribunales. Guillermo Jacobuzzi como presidente. Se trataba de una revista que ponderaba al gobierno militar y que manejaba datos confidenciales de uno de los tantos grupos de represores que actuaban en esa época. Guillermo Jacobuzzi como presidente. El principal problema de la Argentina es la justicia, ¿no? Bueno, muy bien. A ver, te quiero hacer la primera consulta es si esta ley de ADN no está por encima de un fallo como el de la Cámara de Casación. La ley que vos citabas, que es la que indica que todas las muestras tienen que ser cotejadas con el Banco Nacional de Datos Genéticos. No, en realidad no. Bueno, justamente la función de los jueces, y en particular la de la Cámara de Casación, es interpretar la ley y la Constitución y aplicarla en los casos concretos. En este sentido es lo que ha hecho
la Cámara de Casación. Yo quiero insistir en una cosa. En este caso, la Cámara aplicó la ley que reguló, digamos, la extracción de muestras en el Código Procesal, que estaba discutida, y confirma que esto se puede hacer. Eso es un punto muy importante. Tiene este problema que señalábamos recién, digamos, que la están pifiando, digamos, con lo que dice la ley del banco, que dice que se tiene que custear con todos los casos. Yo quería decir una cosa en relación al informe, digamos, ahí el título de Clarín no es nada sutil. Acá dice, caso Noble Herrera, Casación insiste con extracción compulsiva contrariando precedentes de la Corte. Esto no es cierto. Justamente la Cámara de Casación lo que hace es interpretar los precedentes de la Corte y dice justamente que estos precedentes no dicen lo que Clarín dice. La Corte hasta ahora no había dicho que las medidas eran inconstitucionales. En distintos casos se habían rechazado estas medidas, pero por distintos argumentos que en este caso concreto no significan que no se pueda llevar a cabo. Entonces, se está tergiversando seriamente tanto los precedentes de la Corte como lo que ha dicho la Casación en este momento. Estaba pensando porque si tiene algún tipo de conveniencia, si estás viendo algún tipo de conveniencia en esa postura que pone Clarín a partir de ese título. Sí, todo lo que vimos ahí, bueno, arranquemos por clarín.com, tiene ese objetivo, ¿no? Decirle a la sociedad, acá hay una Cámara que contradice lo que señala la Corte, así que vamos a ir a la Corte a defender la posición de la Corte. Clarín seguramente va a presentar un recurso extraordinario para mostrarle a la sociedad que ellos quieren que la Corte siga fallando como falló antes. Y no le están explicando a la sociedad todo esto que dice Mariano. La Corte resolvió en otros casos que venían de otra manera y cuando no existía la ley nueva. La ley nueva es del 2009 en adelante. Y los fallos de la Corte son anteriores a esa ley. Así que ahora hay que interpretar la nueva ley. Y Casación hizo bien la primera parte, hoy está bien, de Jacobucci, con todos sus antecedentes y qué sé yo, pero se ve que a los tres, pero sobre todo a Jacobucci, lo traicionó su pasado, ¿no? Entonces dijo, les voy a dar esto, pero les voy a poner un límite, para que vean que nosotros seguimos mandando acá. Ahora, Pablo, ¿vos pensás que la defensa de los nobles podrían aceptar este fallo? No, van a presentar el recurso, ya creo que ahí mismo en el texto. Entonces ahí está bien, ok. Que es volver a patear el tema, lo llevan a la Corte, en la Corte unos cuantos meses o más, seguimos con el tema de la impunidad biológica. Pero que no acepten este fallo significa que entonces el fallo tampoco es tan favorable a Clarín. Sí, ellos la primera parte va en contra de la pretensión de los abogados de Clarín, la primera parte. La segunda, que es el veneno, es la trampa, es lo que le va a permitir a Clarín después seguir cuestionando y objetando, por ejemplo, el punto 1, ¿no? Ellos dicen, le ponemos límites, los casos antes del 13 de mayo, antes del 7 de julio. ¿Quién va a hacer esa lista? ¿Quién va a hacer la lista esa? Supongamos, la hacen los compañeros y compañeras de abuelas o vemos, se presenta, la jueza dice, esta es la lista. Le van a correr vista a Clarín. Clarín va a decir, no, este caso no hay certeza de que sea antes del 13 de mayo, lo impugno, y otra vez empieza la pelota. Apelo, y otra vez tenemos el caso llegando, ya no cuestionando el análisis, sino cuestionando la lista. Por eso hay que ver la trampa. ¿Dónde está la trampa acá? En esa lista que quieren que se confeccione. Esa lista es tramposa y no hay que permitirla. No puede ser que un tribunal o una apropiadora determine con quién se analice. Hay que analizarlo, como dice la ley, como ha sido la lucha de abuelas, con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pablo, pero la trampa también no es el tiempo. Por supuesto, porque es increíble. Es esta cuestión de la impunidad biológica. Ernestina va a cumplir el 7 de junio próximo 86 años, están especulando con eso, están alargando el expediente lo más que pueden para evitar lo que parece ser algo inminente, porque digo, si no, ¿por qué no, de una vez por todas, por qué no salen y dicen de quiénes son hijos Marcela y Felipe? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no dicen, mire, por qué no se dejan de jorobar? Marcela y Felipe son hijos de este señor, esta señora, de este señor y esta señora. ¿Por qué no lo dicen? Evidentemente, digo, acá hay una cuestión muy oculta por ellos y hacen lo imposible para que esté cada vez más oculta, ¿no? A mí me impresiona, bueno, todo es impresionante, ¿no? Pero varias cosas. Por un lado, el tema de la cobertura que hace Clarín de este caso muestra claramente cómo no hacen periodismo independiente, ¿no? Están defendiendo claramente los intereses de la propietaria del diario. Y hoy se vio muy
en una forma muy evidente cuando fue transmitido el fallo de casación en vivo. En los portales online estaba prácticamente en forma inmediata, en cambio en Clarín salió 1 hora y media después la primera noticia sobre el fallo de casación, con el argumento que manipulan, diciendo que los fallos de la Corte avalan la no realización de exámenes de sangre en forma compulsiva, es decir, de nuevas muestras en definitiva. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es muy impresionante también cómo me parece que el fallo de casación lo que hace es tratar de que sea la Corte la que se expida sobre el tema, porque ya anunciaron los abogados de los hijos adoptivos de Noble Herrera que van a ir a la Corte. Por lo que dice Pablo, seguramente la querella que representa a Pablo Yonto, es decir, de una de las familias que busca a estos chicos, también va a apelar ante la Corte. Abuelas está pensando qué hacer. La Corte acá tiene, digamos, lo que se presenta, si no tengo mal entendido, es un recurso extraordinario. Es decir, que la Corte tiene de movida la atribución de aceptarlo o rechazarlo. Si lo rechaza, queda en firme el fallo de casación. Ahora, esto es una decisión política de parte de la Corte si queda en firme este fallo. Si acepta el recurso extraordinario, tiene que pronunciarse en realidad a partir de la nueva legislación, con lo cual los tiempos se siguen dilatando y el tema sigue abierto. Digamos, lo que está claro es que para mí Casación toma la decisión de que el tema se siga prolongando, siga abierto, y esto sea la Corte la que en definitiva se tenga que pronunciar nuevamente sobre este caso. Orlando, a ver. Sí, me gustaría hablar de la justicia, que es una palabra grandiosa, ¿no? Pero desvanecida cuando la aplican los hombres. Es una palabra casi religiosa, que cuando se ejercita, se practica por los hombres, se desvanece, y depende, hay hombrecitos que la terminan destruyendo. Yo me pregunto, ¿qué se pregunta en la sociedad? Como me pregunto yo, ¿qué poder que deben tener? Porque uno creyó que cuando se elegía una Corte Suprema nueva, fíjate vos, y los periodistas somos culpables también de esto, porque tenemos cierto endiosamiento sobre la palabra intelectual o sobre la palabra juez. Bastaría volver a leer el Martín Fierro para darse cuenta qué lugar le da la justicia a Martín Fierro. Solamente eso, libro básico de los argentinos. Entonces, yo me pregunto, somos tan ilusos que creíamos, porque 3 hombres o 5 se sentaban en un altar de justicia, hacia abajo, como un derrame, como el famoso derrame económico, iba a distribuirse la riqueza de la justicia sobre la población. ¿Creemos de verdad eso? Somos adultos, vos lo explicaste en pocas palabras también. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no es que debemos negar a la justicia? No, pero realmente en la justicia seguramente han quedado focos de ese conservadurismo que cada tanto lo vemos en jueces que dicen cosas tremendas, como el que recién acaba de hablar sobre las mujeres, que buscan el horario corrido para después tener libre. En fin, quiero decir que hay algo que todavía no hemos liberado. Acá se ha cuestionado a la política ha tratado de reestructurarse, pero a la justicia no. La justicia es algo para nosotros como un territorio sagrado, y creo que debemos poner la vista otra vez ahí, como la pusimos en la antigua Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Porque no es justo, y esta es una palabra redundante, que esto que están contando los abogados con una precisión impresionante. Sin embargo, creo que lo que creíamos con pies inamovibles, con base inamovible, está puesto en cuestión. Y en eso yo tengo profundo optimismo, porque siento que pese a estas decisiones tan dolorosas para la historia argentina y para la memoria de este pueblo y para las abuelas, a pesar de eso hemos descubierto y hemos salido a la calle a decir que hay instituciones enormes, históricas, añosas, que tienen pies de barro. Eso me pone muy feliz. Es muy importante, claro. Mariano. Yo la verdad que pienso que el ejemplo de las abuelas es que, a pesar, digamos, de lo que decía Barone, siempre han confiado en la justicia. Siempre han confiado tenazmente en la justicia, incluso en momentos donde uno pensaba ¿por qué? Y bueno, justamente por esta convicción de reafirmar el Estado de Derecho, nunca ir por vías que no correspondieran, siempre ir por las vías institucionales. Y en este sentido yo creo que esta lucha, digamos, de las abuelas en esta causa, con tanta paciencia, pero con tanta tenacidad, demuestra esta
confianza plena en las instituciones del Estado de Derecho y en la justicia en particular. También creo que es importante igual, y es muy importante esto, que a la justicia hay que ayudarla. En un sentido, lo digo, hay que ayudarla, en el caso de los abogados, aportándole los argumentos técnicos para que resuelvan, también mostrándole las personas que están detrás de los casos, que no es solo un expediente, no son solamente papeles, y también, esto por ahí compete más a los medios, el periodismo, hay que ayudarla controlándola. Es muy importante el control y estar siempre que la sociedad pueda tener la lupa sobre lo que hacen los jueces. Muy bien, esperemos que les haya quedado claro del otro lado la situación o las consecuencias de este fallo. Negra querida, vas a cantar en el próximo bloque, me parece. ¿En el próximo? Sí, me parece que te va a tocar cantar en el próximo bloque, por lo menos una canción. Después vemos cómo seguimos, ¿viste? Bueno. Ahora nos vamos al corte, un ratito volvemos, dale. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Oh, de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la